Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Pues hoy estamos nuevamente aquí haciendo un live, vamos a hablar de los mentirosos. Todos somos mentirosos, todos mentimos. ¿Por qué mentimos? ¿Cuál es el fin? ¿Hay alguien que no mienta realmente? Así nacemos con esta compulsión a decir mentiras, o qué carambas pasa en nuestro cerebro cuando mentimos. Sabemos cuando alguien nos miente. Entonces ese va a ser el tema de hoy: mentiras, mentiras y más mentiras. Y bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar no solamente de neurociencia, neuropsicología, porque luego se hace un puche aburrido, sino vamos a hablar realmente y en honestidad. Todos mentimos. Y entonces, pues la verdad es que sí, hay un estudio muy serio al respecto, que todos los seres humanos decimos por lo menos dos mentiras al día. Por lo menos dos mentiras al día. O sea, está muy cañón. Eh, Hay gente que tiene ya un trastorno de mitomanía, ¿no? Que es un trastorno, una compulsión por decir mentiras. Y además hay gente que ya se cree sus mentiras, ¿no? Porque está el mentiroso, digamos, que sabe que está mintiendo, se hace güey. Pero hay otros que son maestrazos en la mentira, que toda su vida es una mentira. Y que muchas veces empiezan a perder cuál es verdad y qué es mentira, cuál es la realidad, qué ha sido inventado y demás. Y hay otros que viven completamente en la mentira y que se sienten muy a gusto en decirlo, y que estas mentiras las van creando en su mente hasta que se las creen y ya viven ahí. Entonces, básicamente lo que nos dice la neurociencia es que la mentira es algo no natural. O sea, no nacemos mentirosos, sino es una respuesta a nuestro entorno, a cómo aprendemos, que obviamente es algo que se va repitiendo, y es una función adaptativa del ser humano. O sea, para adaptarse al medio, para como parte de, pues ahí mentimos. Entonces, dice Irene, yo tengo una hermana que hasta ella se las cree. Neta, sí. O sea, de hecho, muchas personas que tienen trastornos, como la hermana de Irene, que sí tienen trastornos serios de la personalidad, que sí tienen enfermedad mental, uno de los signos o síntomas de un trastorno es la mentira, que empiezan a mentir, a mentir, a mentir, a mentir, a mentir, hasta que, como les decía, se la creen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gente que miente? Primero vamos a aceptar que todos mentimos. Ya, quitémonos la máscara. Aquí no se trata de autoengañarnos, de quedar bien. Y hay 6 causas principales por las cuales los seres humanos mentimos. Uno es por crear una imagen de nosotros mismos. O sea, nosotros vivimos en un entorno, en un contexto, y por pertenecer a ese contexto, por pertenecer a ese entorno, entonces empezamos a engañar a los demás de que nosotros somos parte de ese entorno. Por ejemplo, empieza desde jóvenes. La gente que por pertenecer al grupo en la secundaria de los populares, y los populares son fuman, por decir algo, ¿no? Entonces el chavo empieza a fumar y ni le ¿te gusta fumar o sabes fumar? Sí, claro, yo sé fumar y me encanta el cigarro. Igual no es cierto, es una mentira, pero con tal de pertenecer y de cuidar esa imagen, pues empieza a mentir. Y esto, pues obviamente lo podemos ver, esto lo estoy haciendo como un ejemplo de chavos, pero lo podemos ver ya en gente grande. Mi hermana usa sus mentiras hasta para robar. Ok, ese es, bueno, entonces estamos como en la imagen, y básicamente lo que buscamos es quedar bien, como hacer muy fuerte esta imagen, quedar bien en ciertos círculos, pertenecer a ciertos lugares y demás. La otra es para evadir la responsabilidad. O sea, la cagaste, metiste la pata, tuviste un error, lo que sea, y entonces para evadir la responsabilidad de ¿quién fue? No sé. Oye, pero fuiste tú. No, yo ni estaba. Y entonces empiezan
a contarse una novela, una historia acerca de una situación solamente para que no les echen la culpa, para no cargar con su responsabilidad y no afrontar la situación, ¿no? Entonces, esa es una. Otra que va junto con pegado es evitar un castigo. O sea, si yo acepto que la cagué, que yo fui responsable de ciertas cosas, voy a tener un castigo. Entonces, mejor, como quiero evadir ese castigo, pues mejor miento, ¿no? Entonces, que me invento una historia en la cual o le puedo echar hasta la culpa a otra persona, ¿no? Y entonces que pague esos platos rotos otra persona menos yo. Otra de las razones por las cuales los seres humanos mentimos es porque nos queremos salir con la nuestra. Y eso es parte de lo que nos dice Irene. No, salirnos con la nuestra es manipular, salirnos con la nuestra es quizá robar, es hacernos de algo que no nos pertenece, de irnos por el camino fácil, de estar ay, perdón, todavía tengo un poco de tos y gripa. De básicamente sacar un provecho de algo o de alguien. Y entonces somos capaces de mentir y de inventar situaciones o de echar culpas como en el otro también, o sea, como ay, es que fíjate que te pones una historia así como de víctima, ¿no? Donde tú eres como una buena samaritana y entonces toda la gente te odia y te despojaron de todo y entonces tienes hambre y no tienes trabajo y no sé qué y no tienes dinero y bla bla bla, y entonces inventas una mentira para manipular al otro y sacar un provecho, ya sea monetario, ya sea de estatus, ya sea, te puede haber de muchísimas cosas. Y entonces terminas siendo como esta persona que se sale con la suya, y si ya te funcionó una vez, lo vas a hacer repetidamente, ¿ok? Hasta poderlo llegar a ser enfermizo, ¿va? Entonces, esa es otra de las razones por las cuales la gente mentimos. Otra, para no perder derechos. Por ejemplo, el típico que es el hijo, ¿no? Y entonces llegó tarde, ¿no? De la fiesta o lo que sea. Y entonces, para que lo sigan dejando ir a fiestas y llegar tarde, cuenta una novela y cuenta una historia para no perder ese derecho y ese como beneficios que les da, ¿no? Entonces, ese es un poco la idea de también por qué mentimos, ¿va? Entonces, siempre que estamos como buscando que no nos vaya a pasar algo, ¿no? Que no perdamos un trabajo, que no perdamos un lugar en la escuela, un lugar en la casa o un permiso, lo que sea, bómbale, ¿no? Pues ahí estamos y mentimos. La otra es para defendernos. Muchas veces las mentiras las usamos como porque sentimos que alguien nos está atacando o que alguien nos está echando mala onda. Y entonces contamos una novela, contamos una historia que no es real porque sentimos que nos están atacando y entonces necesitamos defendernos. Y entonces contamos una mentira, ¿va? Y si te fijas, básicamente todas estas razones, digo, hay muchísimas más, pero estas son las principales. Mentimos nada más porque tenemos un miedo y no lo aceptamos. Entonces hay un miedo atrás de todas estas razones por las cuales mentimos y que no queremos confrontar, ¿va? Por ejemplo, miedo a no pertenecer, miedo a no ser merecedor, miedo a no ser capaz, miedo a las consecuencias de nuestros actos, miedo a enfrentar una realidad, miedo a perder a alguien, miedo a quedarnos sin chamba, sin trabajo, sin escuela, miedo al futuro, a lo que nos puede esperar. Entonces invento cosas. Miedo a socializar, miedo a ser rechazado, miedo a que me abandonen, miedo a ser humillado, criticado, juzgado o señalado. O sea, todo eso
todos esos miedos, el mecanismo de defensa que muchas veces inconscientemente sacamos los seres humanos es la mentira. Hola Dani, bienvenida. Estamos hablando de los mentirosos, ¿no? ¿Por qué los seres humanos mentimos? Si realmente es algo que con lo que nacemos o es algo que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, eso es lo que estamos hablando. ¿Y qué pasa cuando tú te das cuenta que alguien te está mintiendo? Esa es otra historia, ¿no? Porque eso es cuando tú mientes. Pero ¿qué pasa cuando tú sabes que alguien te está mintiendo? ¿Ok? Y pasan varias cosas, pero el principal es una reacción. O sea, no es algo que lo piensas, es algo que reaccionas en automático, porque a nadie nos gusta que nos vean la cara, que nos mientan, que nos engañen, que sean deshonestos, y más cuando sabemos que las cosas no son como nos las cuentan. Entonces reaccionamos en automático. Ay, gracias, hermosa. Entonces lo que haces es en automático atacar. Te están mintiendo y luego lo que hacemos es atacar, ¿ok? Es una reacción natural. Entonces te pones a la defensiva. De hecho está estudiado. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Es como en primera instancia, defenderte, ¿no? Y entonces te pones en modo de ataque y entonces puedes desde desmentir a la persona en automático, como así sacar la mentira, atacar a la persona de, ay, no, me estás mintiendo, mentirosa, no sé qué, bla, 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 y hasta insultarlo y demás, ¿ok? O la otra que es un poco más madura, más adulta, es como, voy a escuchar hasta dónde esta persona es capaz de seguirme mintiendo. Imagínate, es como que hasta se vuelve un deporte, ¿no? Cuando ya sabes que te están mintiendo y tú así como de, ajá, cuéntame más, a ver, dime. Entonces empiezas a escuchar y empiezas, pero realmente lo que estamos haciendo ahí es recopilando más datos y más información para en cualquier momento, ¡pum! Vale, chingarnos. Entonces, básicamente eso es lo que estamos generalmente haciendo cuando sabemos que alguien nos miente. Dice Azul, ¿cómo se debe actuar ante una persona que finge y miente? Es que, ¿sabes? No hay una buena o mala reacción, ¿ok? Lo único que necesitas saber es como primero entender como para qué te miente esa persona, ¿ok? O sea, cuál es el fin de esa persona. Entonces, si tú lo escuchas o la escuchas, y le haces como preguntas, ¿no? Vas a poder descubrir qué es lo que lo está llevando o la está llevando a mentir. Y eso es muy interesante porque muchas veces la gente nos miente porque nos tiene miedo. Miedo de una reacción, miedo, como les decía, a un castigo, a perder derechos y demás. Entonces, si tú realmente esa persona, porque esta es otra, si la persona no te interesa, ay, pues güey, ay, gracias, bye, con permiso, volteas y te das otra media vuelta y lo dejas ahí hablando solo. Pero si es alguien que sí te interesa, que sí te importa, pues sí sería interesante saber por qué te están mintiendo. Dice, cuando alguien te miente y lo sabes, no puedes decirle que miente si no puedes demostrarle que miente. Pero muchas veces, ¿sabes? Lo hacemos inconsciente, o sea, es la primera reacción. No es como que lo pienses y lo analices y demás, sino como sabes que te está mintiendo, te empiezas a molestar. O sea, hay una molestia en ti, una frustración, una desesperación. Y entonces automáticamente muchas veces o ponemos jetas o desmentimos de, ay, no mames. O sea, hay una reacción, ya sea física, verbal o postural, ¿no? De tu lenguaje corporal, de que es porque que te va a hacer como de, bueno, básicamente, por ejemplo, alguien que ya le empiezas a mentir, se va a cerrar. Así como de, no quiero escuchar lo que me estás diciendo. Entonces hay muchas reacciones inconscientes y otras más conscientes. Las más conscientes, entonces sí, vean como de, me voy a esperar, ¿ok? Porque estoy dudando de lo que me estás diciendo, no tengo las pruebas y las voy a reunir si es que quiero, pues como, pues así, confrontarte, ¿no?
Dice, es como cuando ves un moco ajeno en alguien en su nariz y no le dices, tienes un moco. Eso está muy bueno. Esa es otra de las razones por las cuales mentimos, como es parte de quedar bien, como de, ay, no hacer sentir mal a la persona, o no, o no quererla lastimar, o que se dé cuenta de algo que igual y le puede poner incómodo, o le puede doler, o lo puede hacer sufrir, o demás, ¿no? Entonces, más bien es como qué tipo de persona te está mintiendo y qué tanto te interesa esa persona. Porque si no te interesa, pues la mejor arma que podemos tener es ignorar. O sea, cuando alguien te ataca, cuando alguien te miente, cuando alguien te quiere hacer daño, ¿ok? Y no te interesa esa persona, pues la verdad es que lo mejor es ignorarla. O sea, se va a cansar, va a llegar un momento que se va a cansar y se va a ir, y se va a ir a engañar a otra persona, o se va a ir a mentirle a otra persona. Eso si no te interesa ese ser humano. Pero ¿qué tal si te interesa esa persona? Entonces, si te interesa, a lo mejor vale la pena como investigar qué hay ahí, como por qué, para qué te miente, ¿no? Y entonces, o confrontarlo, como dices, ya con algo que tú sí ya investigaste o que ya supiste. Por ejemplo, nos decía por acá Irene, ¿no? Que su hermana, pues, es una mujer que tiende a mentir para salirse con la suya, manipula, se hace de cosas que no son suyas, o sea, básicamente roba, ¿verdad? Y demás, es como, ¿para qué lo hace? Si lo vemos desde un punto de vista más profundo, ¿no? Es como, pues porque realmente no se siente capaz de por ella misma generar cosas para sí misma, y entonces necesita de mentir y de robar para hacerse de cosas. Eso es básicamente. Ahora, no me interesa estar con ese tipo de personas. Ah, bueno, pues entonces ¿para qué la confrontas, güey? Ya qué hueva, bye, ¿no? Te das media vuelta. Si te interesa seguir con esa relación, pues igual vale la pena confrontarte, o porque hay algo que contigo, o sea, algo tuyo que te quitó, o algo así que como dirían, que se meta con tus macetas. ¿Qué se hace cuando alguien miente o inventa algo de uno? Ok, igual. O sea, ¿qué persona lo está haciendo? Por ejemplo, puede ser alguien en el trabajo, ¿no? Como alguien que te quiere desprestigiar. A lo mejor lo está haciendo porque tiene envidia, a lo mejor lo está haciendo porque ve en ti una amenaza, a lo mejor lo hace porque quiere sacar un provecho. O sea, como primero analizar como por qué lo estaría haciendo, ¿no? Y entonces lo miras y dices, ok, ya más o menos me estoy dando cuenta por qué. Y entonces empiezas a ver si eso vale la pena confrontarlo o no. Hay veces que como de, ay, es que le fue a decir al jefe que yo soy una huevona, ¿no? Pero si tú no eres una huevona y tú llegas temprano y eres puntual y eres cumplido y eres responsable y eres comprometido con tu trabajo, o sea, como para qué ir ahí a hacer un desmadre y desmentir a la persona. Tus hechos, tu trabajo va a hablar por ti mismo y no necesitas ir a desmentir a nadie. ¿Me explico? Eso es como un poco. Luego, muchas gracias por la cadenita. Dice por acá, si lo importante es de los mentirosos es que saben que mienten y ellos saben que tú lo sabes. Exactamente. Muchas veces hay mentirosos que sí saben que están mintiendo, que se manejan desde la deshonestidad, que están inventando cosas, que hablaron mal de ti, como decía Carmen. Y entonces, muchas veces saben que tú ya lo sabes, ¿no? Cuando tú desenmascaras una mentira y exhibes a un mentiroso, el mentiroso no se queda callado. El mentiroso va a buscar defender su mentira casi hasta la muerte. O sea, va a reaccionar tarde o temprano de una manera con más mentiras, o con más lío, o te va a dejar de hablar, o va a hacer un super pancho que justifique su mentira. O sea, te va a hacer caer porque va a defender su mentira casi de veras con su vida.
Va, ok, va. Ay, muchas gracias. Va, entonces estamos con los mentirosos. ¿Por qué el mentiroso va cuando se ve como exhibido, va a querer reaccionar? Porque les recuerdo que tiene un gran miedo, el mentiroso tiene un gran miedo. Y uno de los grandes miedos es quedar mal, o sea, que su imagen se vea dañada, ¿ok? Entonces, por eso va a buscar que esa imagen no se dañe. Entonces se va a inventar otras cosas. Y esto es como una bolita de nieve, un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Hola hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que andas por acá. ¿Cómo va esa pancita? Bueno, entonces, estamos con que los mentirosos muchísimas veces se hacen presos de sus propias mentiras, porque para sostener sus mentiras tienen que inventar otras. Y esas otras tienen que ser más grandes y tienen que ser más creíbles. Y entonces cuando las vuelven a exhibir o se vuelven a dar cuenta que es una mentira, entonces tiene que hacerla mucho más grande y mucho más sofisticada y más creíble. Y entonces un muy buen mentiroso va a agarrar pedazos de verdad, pedazos de realidad para tirar, ¿ok? O sea, no se la va a sacar de la nada, sino que va a agarrar pedacitos de verdad, ¿no? Para poder hacer su mentira creíble, ¿ok? Entonces, cuando hacen su mentira creíble, como que tienen esta gran satisfacción, como de, híjole, además de ser mentiroso, salirme con la mía, o mantener una imagen, o evadir mi responsabilidad, o evitar un castigo, o defenderme, o lo que sea. Aparte de eso, me siento bien porque me creo muy inteligente o más inteligente que cualquier otro, o sea, todos los demás son unos pendejos, ¿no? Entonces soy súper inteligente y eso me da satisfacción. Y mi autoimagen o la autoconfianza que toma el mentiroso, ay, dona, crece y se siente más chingón, ¿no? Y entonces eso se vuelve adictivo. ¿Okay? Porque tienen una autoestima tan baja, ¿okay? Que necesitan mentir, ¿no? No se sienten suficientes y entonces tienen que crear esta imagen, ¿no? De chingones. Y entonces, cuando sus mentiras les funcionan, cuando alguien se las cree, cuando logran ciertos beneficios por hacerlo, esa autoimagen y esa autoconfianza crece, aunque sabemos que no es real porque no está basado en cosas que realmente sean ciertas. Y estas personas lo saben, pero su autoimagen crece y entonces su ego crece y eso hace que se vuelva un círculo vicioso y que se vuelvan más sofisticados y se sientan más inteligentes y se sientan más chingones, a pesar de que todo esto está basado en pilares muy débiles, que es el engaño y la mentira. Pues sí, desgraciadamente muchas veces las mentiras no llevan a ningún lado, porque estar con un mentiroso, estar en un contexto de mentiras en general, se vuelve como cómplices, ¿no? Es como, ya sé que mientes, tú me mientes, yo te miento porque como que te doy el avión porque pues sé que me estás mintiendo, pues no quiero pedos y entonces pues mejor me callo y entonces me vuelvo cómplice de tus mentiras y entonces estás metido en un contexto en el cual la mentira es lo que reina y entonces muchas veces, aunque tú digas, yo no soy parte de las mentiras, yo siempre me manejo con verdad, pues sí, pero sabiendo que hay mentiras, sigues ahí y te vuelves cómplice de una manera o de otra. Dice aquí, y si les hace normal estarlo haciendo, que todo el tiempo lo hacen con cualquier persona. Sí, porque se vuelve una compulsión. O sea, se vuelve como ya mi manera de ser. Y entonces lo hago en automático.
Y lo peor es que cuando llega un momento en que yo ya me creo, o sea, yo ya no veo la realidad y la ficción y me creo las mentiras. Y entonces eso ya es un trastorno, eso ya es una enfermedad mental o un signo o síntoma de alguno de trastornos, generalmente de la personalidad. Entonces, hay gente que desde ahí ha crecido en la mentira. O sea, papás que le han mentido a los hijos desde chiquitos y entonces lo ven normal y entonces normalizamos vivir en el engaño, en la irrealidad, en la fantasía, en la mentira. Pueden llegar a usar cosas que ellos hicieron para mentir. Pueden llegar a usar cosas. Ok, ellos hicieron algo y entonces mienten sobre eso que hicieron o dejaron de hacer. Sí, 100%. Pero háblame más, Lu, para ver si te puedo dar una respuesta más amplia, porque como que no te capté muy bien. Pero de hecho lo que te decía, los buenos mentirosos, por llamarlos de una manera, van a agarrar pedacitos de verdad, pedazos que sí son ciertos, para crear una mentira que sea más sostenible, más fuerte y que sea más creíble para la gente. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos decía Irene, ¿no? De su hermana. Decía, no, pues es que fíjate que mi mamá me dijo que esta casa iba a ser para mí. Ok, a lo mejor su mamá lo que dijo fue, esta casa que compré cuando yo me muera va a ser para mis hijas y ella es su hija. Y entonces, ¿qué va a hacer? Ah, pues me dijo que era mía. Entonces agarras un pedazo de verdad y la hace la base para crear su mentira. ¿Por qué no aceptan que están mintiendo? No, hombre, porque es aceptar que tienen miedo, es aceptar que, que son vulnerables, es aceptar que no son tan chingones como dicen, es aceptar que van a tener un castigo o van a tener una represalia por mentir. Entonces, por eso tienen que hasta la muerte casi sostener esa mentira. Me refiero a que un ejemplo, te agarran a golpe y mienten con que lo hice yo, por ejemplo. Ah, ok, ya te entendí. Por ejemplo, cuando es cuestiones de violencia, pues obviamente si esa persona que agredió aceptara que que fue ella, ¿no? Que fue esa persona la responsable de esa violencia o de esa agresión, va a tener un castigo, ¿no? Y entonces va a decir, no, yo no fui, fue ella, o sea, fue el primero que pegó fue el de enfrente, o esa persona me insultó y yo reaccioné, o yo no le hice nada, yo nada más me defendí. ¿Por qué? Porque lo que quieren es evadir su responsabilidad y no quieren cargar con la responsabilidad o o el castigo que tienen por eso, ¿ok? Entonces, por supuesto, esa es una manera muy, como de echar la bolita, ¿no? Le llamamos en México, como echarle la bolita al de enfrente con tal de que yo no tenga ese castigo, esa responsabilidad. Entonces, básicamente es culpar a otros, y esa es una mentira más, ¿no? Para que yo me salga con la mía y entonces, pues de poca madre. Dice Irene, los mentirosos se morirán así y nunca se recapacitarán. Sí, los que tienen compulsión por las mentiras, ciertamente sí. Lo que sí es que se pueden agravar y llegar hasta un trastorno. Dice, jamás van a querer ser responsables ni asumir las consecuencias. Exacto. No, pues no. Nunca mente. Por eso van a mentir más y se hacen más maestros de la mentira. Y entonces es un círculo de nunca acabar, que cada vez se hace más grande, hasta que sus propias mentiras los terminen aplastando por dos cosas. Porque termina siendo un trastorno, una enfermedad mental. O porque, porque son personas que, aunque no quieran pagar sus consecuencias, tarde o temprano las pagan, porque mucha gente empieza a darse cuenta que es un mentiroso y entonces empieza a alejarse la gente de ellos.
y entonces se quedan solos, se quedan de una manera, a lo mejor no pagan las consecuencias de las mentiras que dijeron en sí, pero sí de todo este círculo de mentiras que hicieron y que terminan por no funcionarles. Entonces, de que yo siempre digo que en esta vida nadie se va sin pagar. Todos tarde o temprano tenemos que pasar y pagar el precio de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que dijimos, de lo que no dijimos, de las mentiras y las chingaderas que hacemos en nuestra vida. Entonces, a lo mejor no en el momento, no luego, no con la persona con la que tú le mentiste, pero tarde o temprano otros te van a hacer pagar por eso que hiciste. Entonces, el mentiroso, no es que se puede morir mentiroso, pero no por eso se va sin pagar las que hizo. Entonces, eso no tiene arreglo. Cuando es compulsivo, no. ¿Ok? Cuando es consciente, o sea, cuando tú dices, ay, sí dije una mentira, o sea, les estoy diciendo, está comprobado que todos los seres humanos decimos 2 mentiras mínimo al día. Entonces, bueno, no es que con eso te vas a condenar, ¿verdad? Cuando tú sabes que lo que estás diciendo es, por ejemplo, ay, no sé, que vas tarde, por decir algo, ¿no? A una cita. Y ay, es que fíjate que había mucho tráfico. O sea, es una mentira que le llaman en algunos lugares banal o bueno, tiene muchos nombres. Y entonces, pues no, o sea, realmente no había mucho tráfico, la neta es que se te hizo tarde y llegaste tarde y por no hacerla más de jamón, pues te inventaste que había mucho tráfico, ¿no? O que hubo un choque o lo que sea. No pasa nada, tú sabes que no es verdad. Pero cuando esto es una compulsión, o sea, siempre lo haces y además ya empiezas a perder cuándo es mentira y cuándo es verdad, ya eso ya está cabrón, ya no se quita. Dice Lu, lo que ellos hacen conmigo, ay corazón. Yo descubrí a un mentiroso y terminó culpándome porque se le cerraron las puertas en muchos lados. ¡Ay, amiga! Pues, ¿qué te digo, verdad? Yo viví con uno. ¿Qué te puedo decir? Pues sí, yo por eso te digo, tarde o temprano, la verdad siempre sale a flote. Y el mentiroso cae, o sea, no puede ser un súper acá maquiavélico, wow, pero va a pasar algo que la mentira se va a caer. Y entonces es lo que te decía, cuando tú lo descubres o el mentiroso se ve descubierto, ¿qué es lo que pasa? Pues va a echar más culpas, va a contar más mentiras. ¿Para qué? Para que eso, para que su imagen siga siendo la misma. O sea, la va a seguir defendiendo muy cañón. Ay, Dios mío. Mamá, no vayan a decir por allá que yo estoy hablando de estos temas. Hola, hola, bienvenida, mundo. Y si una persona miente cuando hay problemas, por supuesto, cuando se ve como acorralado, ¿no? Cuando se ve que las consecuencias de decir la verdad son, según ellos, más grandes que la mentira, pues obviamente va a decirlo. Es una manera de escapar de los problemas, es una manera de evadirlos, es una manera de no hacerte cargo ni responsable de ellos. Entonces sí. Ay, ya te reíste. Dice Lu, y a veces los mentirosos logran lo que buscan. Claro, por eso mienten. De hecho, o sea, está tan bien estudiadísimo que todos aprendemos a mentir desde niños, ¿ok? Entonces, pero lo hacemos, o sea, la neurociencia o la neuropsicología nos dicen que los responsables de que nosotros empecemos a crear mentiras son las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Son aquellas que nos llevan a repetir lo que vemos, lo que oímos o lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces es una repetición. Y entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, el niño por primera vez miente, por decirlo de una manera, miente por primera vez y le sale bien, ya valió madres. Ya valió madres
porque va a aprender que esa es una manera de evadir responsabilidades, de salirse con la suya, de salirse de los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, también, esa es otra, diría la Iglesia Católica, de palabras o de decir mentiras, de pensamiento, ¿no? Que es el autoengaño, también es parte de la mentira, ¿ok? Y la otra es de omisión, que es ocultar cosas, o sea, no. Y en ese ocultar cosas, pueden llegar a ocultar, ay, déjame prender la luz porque ya se me va a ir la luz del día, pero... Ahí estamos. En ese ocultar cosas, se vuelven, pero también súper expertos. O sea, hay una mentira desde ocultar los perfiles en las redes sociales. Es una manera de ocultar. Jamás vas a exhibir cosas que la gente, que tú consideras que la gente no tiene por qué saber. Entonces ocultamos ciertas cosas, ¿no? Desde esa bobera, ¿no? Que es algo no muy trascendente, hasta gente que se inventa o oculta, por ejemplo, otra familia, ¿no? Y pueden pasar años y no se enteran. O sea, hay veces que son unos supermaster, pero como le decía, pues la verdad es que tarde o temprano sale, o sea, aunque no queramos. Los mentirosos llegan a tomar terapia o no es muy común, sí. Sí, fíjate que sí. Sobre todo en las etapas tempranas, cuando ya las mentiras, o sea, porque alguien que tiene conciencia, alguien que digamos que es buena persona, por llamarlo de una manera, llega un momento en que se siente muy mal consigo mismo de engañar y de vivir en una mentira, y entonces les causa muchos pedos existenciales, vamos a llamarlos así, y es cuando llegan a terapia y dicen, ¿saben qué? Sí, esto me está causando mucha culpa, mucho estrés, ya tengo ansiedad, y entonces pues resulta que te dicen que vienen por una cosa y terminas viendo que se ha manejado de una manera desde la mentira, y es algo que ya no pueden sostener y se les hace muy pesado, y entonces cuando llegan a terapia. Además de que llegan cuando tienen otro tipo de trastornos y entonces ahí se descubre que han venido manejándose desde ese espacio. ¿Por qué se dieron cuenta de que hablé y dije lo que pasaba? Porque se dieron cuenta de que hablé y dije lo que pasaba. Ah, ok, ya, a ver. Ok, al menos logran lo que buscan porque se dieron cuenta de que hablé y dije lo que pensaba. Pues sí, descubriste o exhibiste a un mentiroso o una mentirosa, y entonces pues obviamente van a reaccionar contra ti, por eso van a hablar mal de ti, o van a inventar más cosas de ti, o te van a echar tierra, como le llamamos aquí en México, o van, como decía Kidul, van a quererte la voltear, ¿no? O sea, siempre van a quererse salir con la suya. Un mentiroso se quiere salir con la suya. Esa es una de sus razones por las cuales miente. Y entonces, si no le funcionó una, va a buscar otra mentira o otra manera y otra manera hasta que llegue al punto. Y es también parte de desafiarse a sí mismos. De lo que les decía, es que ellos se autoengañan diciendo que son muy chingones por engañar a otras personas. Entonces, pues se tienen que sentir chingones, ¿no? Nunca se van a permitir sentirse pendejos. Entonces van a buscar una manera, otra manera, otra, hasta que la encuentren. Entonces sí, pues sí, desgraciadamente así, así se manejan, ¿qué les cuento? Entonces les decía, por ejemplo, hay estudios serios de por qué caramba o por qué creen que los seres humanos no venimos como programados o ya siendo mentirosos, y es, por ejemplo, la gente autista, ¿ok? Los niños con autismo o las personas con autismo son personas que no mienten, que les es muy difícil mentir. O sea, de hecho dicen las cosas como son, ¿no? O sea, no tienen ese filtro en el cual nosotros desarrollamos y por el cual mentimos. Es que le funcionó la mentira y perdí 3 días de clases por suspensión 4 días antes de terminar la escuela. Ah, mira, ahí es cuando las mentiras ya te afectan de una manera muy directa. O sea, porque que alguien te diga, ay,
hubo tráfico y tú sabes perfecto que no hubo tráfico porque llegaste al mismo lugar y dices, ay, me mintió, ay, qué hueva estarlo exhibiendo con esta cosa. Pero es algo que a mí ya me afectó, por supuesto, y cómo de que no, amiga, pues vas a exhibirlo porque no vas a pagar tú las consecuencias. Entonces, esa es parte de exhibir al mentiroso. Cuando ya hay algo que directamente te está molestando, te está afectando y que no puedes permitir que ocurra, porque la próxima, ahorita fueron 3 días, pero en la próxima vale madre si te sacan de la escuela. Dice Sushi, ¿cuánto grado de narcisismo hay en una persona mitómana? Es que, a ver, de hecho, un narcisista, uno de sus síntomas o signos que muestra va a ser la mentira, manejarse desde la mentira. Entonces, el narcisista es un tipo de personalidad que presentan muchas personas en general, pero que se puede convertir en un trastorno, o sea, ya en una enfermedad mental, un trastorno de la personalidad narcisista, así se llama. Entonces, si ya está diagnosticado, o sea, si ya presenta un chorro de signos y síntomas, entre ellos la mentira, podemos considerar que alguien ya es narcisista. Ahora, todos los seres humanos también tenemos rasgos narcisistas, ¿ok? Y cuando tenemos, uno de los rasgos narcisistas es mentir para que nuestra imagen se vea muy chingona. Y un narcisista es lo que busca. El narcisista busca literalmente que él sea el chingón, sentirse el chingón, verse como el chingón y que todos los demás se sientan como pendejos, ¿no? Entonces, es uno de los recursos, uno de los recursos que usa el narcisista para manejarse en la vida. Pues sí, así desde ese punto, pues sí. Entonces no hay grado, no hay como tal grados de narcisismo, hay como signos de narcisismo y lo tenemos todos, todos hemos hecho algo por nuestro ego, por quedar bien, por cuidar nuestra imagen, por por estar acá muy, pues sentirnos más que los demás y y nada más por egoísmo, por pensar en uno mismo y demás. No por eso todos somos narcisistas, nada más tenemos, o sea, algunos rasgos o hacemos cosas que hacen los narcisistas, pero no por eso todos somos narcisistas, ¿ok? El verdadero narcisista es alguien que sí ya presenta toda una tipología, un tipo, y hace cosas y tiene ciertos comportamientos y tiene ciertas maneras de actuar y de ser y demás que ya se le puede considerar como narcisista. Entonces, ay, no sé si te contesté la pregunta. Pero bueno, esa es un poco la idea de que ahora, una persona mitómana es narcisista. No, o sea, haz de cuenta, una persona mitómana es otro trastorno, o sea, es otra enfermedad. El mitómano es el que se cree sus propias mentiras, ¿ok? O sea, que ya, ¡pum!, se desconectó de la realidad, ya no sabe qué es real y qué no es real. De hecho, muchos mitómanos pueden llegar a ser esquizofrénicos, o sea, que se inventan cosas y no saben si es real o no es real. ¿Ok? Un narcisista es un ojete que sabe perfectamente bien que está mintiendo. Entonces, ¿se lo cree? ¿Se cree la mentira de que él es el chingón? Sí. ¿Y de que se puede salir con la suya? Sí. Pero de que sabe que hace cosas, dice cosas para joder, por supuesto que lo sabe. Esa es como su característica. Entonces, por eso es difícil que sea o sea, que un narcisista sea igual a un mitómano, no. O es mitómano o es narcisista. Ahora, que los dos mienten, sí, las dos tipos de personalidades mienten, pero son diferentes trastornos. Ay, Dios mío. ¿Qué más? Ahí está buenísimo acá el debate. Pregunten, yo feliz de contestar. Ahora, como por ahí alguien preguntaba,
¿Alguien se puede sanar o curar de ser mentiroso? Sí, todos lo podemos hacer, ¿ok? Pero no por eso todo el mundo vamos a hablar con verdad. Y eso está bien cabrón. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el cual el contexto de vida no está hecho para la verdad, está hecho para la mentira. ¿Ok? Entonces, si tú vas como autista, como este tipo de personas que tienen autismo y que no tienen filtros, y vas diciendo verdades por todo a quien se te ponga enfrente, vas a ser rechazado, vas a ser confrontado y no vas a caber en la sociedad. Esa es la realidad. O sea, un autista, dentro de las muchas cosas que presenta, es eso. Entonces, como no tiene filtros, y dice las cosas como vienen, pues es como mal visto y como que no lo queremos cerca, ¿no? Entonces, la realidad es que puedes no manejarte desde la deshonestidad, pero tampoco puedes ser 100% honesto en un contexto de vida en el cual el mundo está hecho para mentir. Está cabrón. Eso es súper debatible y está muy cañón, pero es lo que vivimos, desgraciadamente. No es que por eso vas a ser un mentiroso todo el tiempo, pero no puedes, es como el que tiene problemas de trastornos alimenticios. Tiene que comer, o sea, no es como de, pues tiene bulimia, entonces pues que deje de comer, pues no se puede. O come por ansiedad y se da atracones. Pues la solución no es que deje de comer, porque es algo que necesita. Entonces, igual, el mentiroso necesita vivir en el mundo, necesita ser parte de esta sociedad. Y entonces no puede ser del 100% honesto porque no sobreviviría. Pero sí, lo que sí podemos hacer es que un mentiroso se maneje desde la honestidad con un filtro, sabiendo a quién y en dónde y cuándo poder decir la verdad. ¿Me explico? O sea, es como un poco desgraciadamente la idea. Entonces, por eso la rehabilitación, por llamarlo de un lado, de una manera, de un mentiroso es muy difícil. Es muy, muy difícil. Si tú ya tienes la compulsión, es como el alcohólico. Toda la vida se va a morir alcohólico. Pero no por eso tiene que consumir. ¿Me explico? Es igual, el mentiroso se va a morir mentiroso, pero tiene la compulsión de decir mentiras y tiene que ser muy consciente y trabajar mucho en su persona para no manejarse desde ahí. ¿Va? Esa es como un poco la idea. Entonces, estábamos con que, ¿por qué la gente mentimos? Pues mentimos en conclusión porque somos seres que somos poco tolerantes a la frustración, somos seres que buscamos encajar, somos seres que buscamos salirnos con la nuestra, somos seres que no nos gusta ser rechazados, que tenemos poco amor propio y autoconfianza, que básicamente por aprobación, claro, así es, porque tenemos una gran necesidad de ser aprobados, por una gran necesidad de tener el pues básicamente como ser irresponsables, ¿no? O sea, no queremos que comprometernos y ser responsables con nuestros actos, queremos al contrario evadirlos. De hecho, el cerebro sí está hecho para eso, para estar cómodo, para evadir, si están metiendo los moscos, para evadir cualquier tipo de responsabilidad, donde nos sentimos atacados o demás. Entonces el cerebro en automático va a crear este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que hacemos. Somos seres humanos completamente imperfectibles, ¿no? Que estamos en trabajo de ser la mejor versión. Muchos otros les vale madres, ni siquiera saben de lo que estamos hablando, pero o sí lo saben, pero no lo eligen, que también puede ocurrir. Y entonces, pues por eso lo hacen. Y por eso lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a ser parte de las estadísticas. Pero la idea es que seamos conscientes y qué tipo de mentiras decimos. Y si tú eres consciente y tienes un trabajo personal
y te das cuenta de por qué estoy mintiendo y te lo preguntas, ay, ¿por qué dije esta pendejada que la neta no es cierta? Y tú te lo pones a pensar y dices, ah, ya sé, porque quiero esto, o porque no quiero aquello, o lo que sea. Eso te va a ayudar a que la próxima vez, en vez de en automático sacar una mentira, tengas una herramienta diferente o un mecanismo diferente de actuar ante ciertas circunstancias. Entonces, esa es un poco la idea. Este, ay, muchas gracias por los me gustas, por estarle dando tiqui tiqui a la pantalla. Muchas gracias. Entonces, bueno, así somos los seres humanos, somos bien complejos. Tenemos eh, esta herramienta muy a la mano y socialmente además muy practicada, normalizada y además, ¿sabes? Normalizamos tanto la mentira, o sea, somos tan tolerantes a la mentira que ya hasta ni nos desgastamos en muchas veces en querer aclarar ciertas cosas. Hay veces que porque no nos interesa la persona y eso lo entiendo perfectamente. O sea, ¿para qué vas a querer desenmascarar a alguien que no te interesa lo que tenga que decir de ti o pues entonces mejor la ignoras y ya, pasa. Pero muchas veces no lo hacemos porque aunque sí nos importa la persona, no queremos enfrentarla y preferimos o elegimos tenerla como bien, tranquila, para evitarnos un problema. Entonces es cuando les digo que nos volvemos cómplices del mentiroso. A veces no vale la pena, es perder el tiempo con algunos. Exacto, Lu. Yo pienso igual que tú. O sea, ¿para qué me desgasto en personas que ni quiero volver a ver? ¿No? O sea, ya te caché las mentiras, ya hablaste de mí pestes, o ya inventaste de alguien que yo quiero cosas, o ya engañaste a cierto tipo de personas que la verdad es que prefiero no rodearme de ese tipo de personas. ¡Ah! Esto es un hipermosco. De ciertas personas que es mejor me alejo de ese tipo de personas, no las tengo por qué confrontar, que Dios los bendiga y yo a otra cosa mariposa. Y y hay veces que aunque sí te importen las personas, pero simplemente, como dices, no vale la pena ni el tiempo ni la energía que puedes desgastarte en apoyarla a que se dé cuenta que está haciendo cosas que tarde o temprano van a ser perjudiciales para sí mismos y que perjudican a otros. Y como tienen un grado de conciencia muy bajo, un nivel vibratorio muy chiquito, entonces dices, ay, no, mejor no. Entonces, sí, no vale la pena muchísimas veces estar desgastándote ahí. Mejor buscas rodearte de personas que se manejen desde la honestidad, desde la verdad, desde un espacio más sano y entonces, pues ya, ahí. Entonces, te entiendo perfecto, Lu. Yo pienso exactamente bien, igual que tú. Entonces, bueno, ahora, aquí es el último punto que no quiero terminar este live sin hablar, lo que es el autoengaño, que es las mentiras que nos contamos a nosotros mismos, ¿ok? El autoengaño es parte de ser mentirosos, es parte de las dos mentiras que decimos, que nos decimos diarios, y básicamente igual es por miedo. Y el miedo es enfrentarnos a nosotros mismos. Y entonces nos contamos una historia, nos contamos novelas acerca de nosotros o de por qué hacemos lo que hacemos o por qué pensamos lo que pensamos o por qué sentimos lo que sentimos. Y entonces creamos una como historia alterna de esos hechos y de nosotros mismos que buscamos validar, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿por qué no fuiste con tal persona, ¿no? Que habías quedado. Y entonces, ay, no, yo no voy a ir como para qué si es perder el tiempo y entonces... Entonces tú mismo te haces una novela que te repites constantemente para autojustificarte. Eso es básicamente lo que hacemos, autojustificarnos. Y entonces nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estás? Bien. Eso es un autoengaño. Porque el amor te está llevando la chingada. O, ay, esto que hizo tal persona no tiene poder sobre mí, la verdad. Así te sientes el muy chingón.
pues es un autoengaño, porque en el fondo sabes que te duele, que te lastimó, pero no lo quieres reconocer, no lo quieres reconocer ni contigo mismo. Hola, Josué, ¿cómo estás nuevamente desde España? Qué gusto nuevamente tenerte por acá. Entonces, el autoengaño es una parte de decir mentiras. El autoengaño es una manera que también es de evadirte, es no hacerte cargo, es no hacerte responsable, es mentir por miedo a eso que muchas veces no queremos enfrentar de nosotros mismos. Entonces, el, las mentiras con nosotros mismos también es una parte que también podemos llegar a parar. Y que si las seguimos alimentando el autoengaño y nuestras mentiras, nuestras historias que nos contamos para justificarnos y boicotearnos y demás, tarde o temprano no las vamos a creer, ¿ok? Y va a ser la manera en la cual vamos a interpretar nuestra vida y quiénes somos. Y salir de ahí, sí se cuenta, ya me quedé atorada, ahí está, que lo aceptes y que te des cuenta. Entonces, yo te invito a que mires en conciencia cuando tú estás mintiendo y cuando tú te estás mintiendo. ¿Para qué? Para que pares a tiempo y hagas un momento de reflexión. Digo, ¿por qué estoy haciendo así? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué estoy diciendo estas mentiras? ¿Por qué quiero engañar a la gente con esta actitud o con este a lo mejor no pasa nada, o yo soy muy fuerte, pero la verdad es que por dentro me estoy deshaciendo? O sea, ¿cuál es tu fin? Y te quites ese peso manejándote desde la honestidad, contigo mismo sobre todo. Eso es lo más importante. El engaño sería también por causas de orgullo. Uh-huh. Sí, por ego, completamente por ego. Mentimos muchas, o sea, esto de la mentira viene desde nuestro, si lo vemos desde ahí, desde nuestro ego, desde nuestro reptil, si lo vemos de manera más neurocientífica, ¿no? Desde nuestro reptil que busca sobrevivir y que nuestro reptil no le gusta perder. Desde nuestra inconsciencia, ¿no? Desde manejarnos de una manera inconsciente, desde nuestro poco desarrollo o trabajo personal. Y básicamente eso lo podemos resumir en ego. Entonces sí, el engaño es por orgullo, por mantener una imagen de quiénes somos que no es real, que tenemos la necesidad y la urgencia de crearlo para mostrarnos al mundo de una manera que no somos, para podernos adaptar al mundo que nos rodea. Entonces sí, así es. Entonces, pero oye, pues me encantó verlos el día de hoy. Entonces es aparentar algo que no eres completamente. Ahí empieza el autoengaño y empieza la mentira para el exterior. Y que puede llegar, como lo estuvimos hablando desde un principio, que puede llegar a ser un trastorno, ya sea de mitomanía o un trastorno narcisista, o una bipolaridad, un límite de la personalidad. O sea, hay muchísimos trastornos que tienen este tinte de mentira, de autoengaño y de crear una imagen hacia el mundo que muchas veces sabemos que es mentira, pero es la que sacamos a la luz, pero que luego nos perdemos y ya no sabemos qué es real y qué es mentira y qué sí es cierto y qué no es cierto. Entonces sí. Muy bueno el tema. Muchas gracias, Lu. Gracias de veras por compartirte. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ire, por contarnos la historia de la hermana. A todos los que participaron. ¿El engaño se diferencia de una mentira o es igual? No, es igual. Mentira y engaño es sinónimo. Así es. Entonces estuvo muy bueno hoy el live. Muchísimas gracias. Ay, igual, preciosa. También me encantó que por acá interactuar. Saludos allá a ese bebé, a esa niña hermosa que tienes. Muchos saludos. Les mando un abrazote. Les pido, porfa, que vaya. De hecho, hice
un video que subí hace como, ay, no me acuerdo hace cuánto, pero es como hace 2 videos o 3, que exactamente habla de aguas cuando eh, descubres a alguien o descubres a un mentiroso porque va a ir contra ti. Así que mucho ojo. Cuídense, nos vemos el día de mañana, ¿vale? Estamos haciendo lives diarios, 1 hora por lo menos. Muchísimas gracias. Gracias, José. Ahora sí llegaste tarde, pero bueno, nos vemos para mañana. Los amo, muchas gracias. Bye, bye.